Hola, bienvenidos de vuelta. ¿Se escucha bien y se ve bien? Sí, profe. Bueno, Sí, ¿sí quedó claro? sí, profesor, gracias. Entonces ahí se ve precisamente la conservación de la energía. La planta eléctrica mete energía al sistema. El sistema electrodinámico como tal, a la larga, está con una corriente estacionaria, es decir, que el campo magnético es estacionario, el campo electromagnético, el campo eléctrico es también estático porque siempre es este que no depende del tiempo. Pero date cuenta que el sistema tiene que estar metiéndole, o sea, una planta eléctrica está metiéndole energía al sistema porque necesita mantener el movimiento de las cargas contra la resistividad del material. Pero esa energía que mete la planta eléctrica es emitida por los campos electromagnéticos a través de el borde de mi alambre. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo que toda la energía que pone la fuerza electromotriz, que ya lo habíamos calculado, cuál era la fuerza electromotriz necesaria para mantener este sistema, es emitida por los bordes del flujo. Y la otra, recuerden que aquí esto, pues la energía va como hacia adentro, ¿sí? Eso quiere decir que el agente externo no realiza trabajo, sino que el agente externo que estamos considerando ahora es el que recibe la energía. Bueno, ¿alguna pregunta adicional sobre esto? Vamos a ver ahora un caso muy particular. Les voy a borrar el lado izquierdo del tablero y vamos a considerar el siguiente caso. Vamos a imaginarnos por un momento dos cargas moviéndose, simplemente dos cargas moviéndose. Entonces imaginémonos que por aquí está una carga Q2, voy a poner el nombre por acá lejos, y por acá hay una carga Q1, voy a poner el nombre por ahí lejos. ¿Listo? Entonces imaginémonos por un momento que esas cargas se están moviendo. Eso quiere decir que esta carga Q1 tiene así una cierta velocidad y esta carga Q2 tiene también una cierta velocidad. Eso quiere decir que instantáneamente en este punto lo que hay es como una corriente, ¿cierto? Porque hay un flujo de cargas, aquí hay un flujo de cargas instantáneo. Lo mismo acá, en el momento en el que se tomó esta imagen, en este punto lo que se ve es un flujo de cargas y por lo tanto hay una corriente. Entonces, como hay cargas, esas cargas van a tener un campo eléctrico. Esta carga va a tener un campo eléctrico E, que tiene una forma más o menos así. Este es el campo eléctrico E1 de la carga 1. Y aquí, pues, naturalmente que vamos a tener un campo eléctrico E2, que es el de la carga 2. ¿Listo? Ahora, como instantáneamente en el instante de tiempo en el que se tomó esta instantánea, en este punto había una corriente, esa corriente genera un campo magnético. Y ya sabemos que el campo magnético se enrolla siguiendo la ley de la mano derecha en donde está la carga. Entonces, ese campo magnético de acá tendría una máxima intensidad en donde está circulando, en el punto en el que está moviéndose la partícula y tendría como menos intensidad a medida que yo me alejo de la partícula. Sería como un campo así. Pues va así. Ahora, esta partícula también instantáneamente
en el momento en el que se tomó esa instantánea, hay un punto aquí con corriente, una densidad de corriente, de manera que se genera un campo magnético que se enrolla aquí. Entonces, pues voy a tratar de dibujar ese campo magnético que se enrolla así. Sí, entonces, eh, claro, cada partícula, como se está moviendo, va a generar como una pequeña ahí de campo, un pequeño, sí, como una burbujita de campo magnético que se va desplazando con la partícula, ¿cierto? Cada vez que yo tomo una instantánea, en ese punto va a haber una densidad de corriente que me genera ese campo magnético. Este es el campo magnético B1, mientras que este es el campo magnético B2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro? Sí, Sí, bro, está claro. Listo. Ahora, vamos por un momento a tratar de imaginarnos qué está pasando con las fuerzas que hace cada una de las partículas sobre la otra partícula, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta partícula tiene un campo eléctrico y pues nosotros sabemos que ese campo eléctrico decae como 1/r². Si yo estoy muy lejos, prácticamente cero, pero a una cierta distancia, ese campo eléctrico va a influenciar esta partícula de acá. Entonces, claro, yo voy a tener un campo eléctrico aquí, en este punto, y va a ser, bueno, pongamos que ambas cargas son positivas, solamente por el ejercicio. Entonces, eso quiere decir que acá hay una fuerza, ¿cierto? Que hace 1/2 debido al campo eléctrico de 1 sobre la partícula 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, el campo eléctrico que tiene la partícula 2 es sentido por la partícula 1 y aquí va a haber una fuerza de 2/1. Y uno puede mirar las expresiones de la fuerza de Coulomb. Voy a escribir acá. Fuerza es igual a Q factor de E más V cruz B. ¿Cierto? Donde esta es V2. A mí se me olvidó, pongámoslo acá. Esta es V1. ¿Está? Ahora, claro, esta fuerza depende de la distancia entre las partículas y del producto de la carga entre las cargas. Lo mismo esta tiene la misma dependencia. Lo único es que son en sentidos opuestos, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí una E, de decir que esta es la componente eléctrica de la fuerza, y yo lo que observo es que la fuerza eléctrica, o sea, la componente eléctrica de la fuerza, de 2/1 es igual a menos la fuerza eléctrica de 1/2, ¿cierto? Si yo miro y calculo cada una independientemente, tengo eso. Es decir, que si mi sistema son las dos partículas, la suma sobre las fuerzas internas es cero, lo cual pues respeta la ley de la tercera ley de Newton, ¿cierto? Entonces, esto, tercera ley de Newton, ¿cierto? Que son pares de fuerzas en sentidos opuestos, que son acción y reacción. Sin embargo, nosotros tenemos otro par de fuerzas, debido a las componentes magnéticas de la fuerza de Lorentz. Entonces, vamos a calcular ¿cuáles son esas fuerzas? Entonces empecemos por la carga 1. Entonces,
La carga 2 es una carga que está moviéndose hacia abajo, el campo magnético, entonces circula alrededor de esa densidad de corriente. Y en este lado, ¿cierto? Digamos que la línea por la que se va a mover la partícula, donde estaría la trayectoria, de este lado, este campo magnético 2 es emergente del tablero. Entonces voy a ponerlo acá. Aquí, punto, está B2. Ahora, si este es B2, que sale del tablero, y la velocidad de la partícula está aquí, este es B2, sale del tablero y esta es la velocidad, entonces hay una fuerza que sería la componente magnética de la fuerza, así. Esta es la fuerza componente magnética que hace la carga 2 sobre la carga 1. Listo. Ahora yo voy a mirar cuál es la componente magnética de la fuerza que hace 1/2. Entonces, primero miremos el campo magnético. El campo magnético que genera la partícula 1 con su movimiento en la línea horizontal donde está la trayectoria, para la parte en el semiplano superior, ese campo magnético penetra el tablero. Entonces, voy a dibujarlo acá, sería con una X. Este es el campo magnético B1. Y esta partícula tiene una velocidad, entonces yo puedo calcular cuál es el producto cruz de las dos. Entonces, la velocidad hacia abajo, el campo magnético hacia adentro del tablero, eso quiere decir que la fuerza viene en esta dirección. Esta es la fuerza componente magnética de 1/2. Y aquí nosotros inmediatamente notamos algunas cosas. Que la fuerza componente magnética de 1 hacia 2 más la fuerza componente magnética de 2 hacia 1 no se anulan. Es decir, que la fuerza en ese caso no respeta la tercera ley de Newton. Entonces, si yo considero únicamente las cargas, si mi sistema es Q1 y Q2, entonces no hay una tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton no es consistente. La tercera ley de Newton no es consistente. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurre entonces? ¿Qué consecuencias tiene la tercera ley de Newton? ¿Cuál es la consecuencia fundamental de la tercera ley de Newton? La tercera ley implica la conservación del momento lineal, ¿cierto? Porque cuando dos partículas chocan, entonces, debido a la tercera ley de Newton, yo puedo, digamos, hacer conservación del momento lineal y así calcular cuáles son los momentos de entrada de salida y poder, pues, conservar y calcular las velocidades de entrada y de salida. Pero aquí no se conserva la tercera ley de Newton. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que nosotros hemos dicho que cada simetría que se pone implica una conservación. La simetría de inversión temporal es la que implica la conservación de la energía. Aquí, la simetría traslacional, es decir, que en cualquier punto del espacio las ecuaciones de Maxwell son las mismas, es la que me implica la conservación del momento lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que mi sistema
no pueden ser únicamente las cargas Q1 y las cargas Q2. Entonces, lo que se conserva es el momento lineal de la carga 1, la carga 2 y el campo electromagnético. Eso quiere decir que el campo electromagnético debe tener también un momento lineal, de manera que se conserve el momento lineal en un evento como este. Y para eso, pues nosotros tenemos que hacer un análisis de las fuerzas. Entonces, miremos, ¿cuál es la fuerza? La fuerza va a ser la carga por esto de los campos. Entonces yo voy a hablar de un pequeño elemento de fuerza. Y el pequeño elemento de fuerza va a ser, pues, un pequeño elemento de carga que haya por ahí por el campo en donde se encuentra ese elemento de carga más la velocidad de ese pequeño elemento de carga cruz el campo magnético que hay presente donde esté ese elemento de carga. Eso quiere decir que si yo quiero calcular la fuerza, tengo que sumar sobre todos los elementos de carga que haya. Y los elementos de carga ya sabemos que son un ρ dB, ¿cierto? Una densidad de carga por un elemento de volumen. Eso quiere decir que esto vendría a ser la integral sobre el volumen de el campo eléctrico más el campo magnético cruz el campo magnético en algún punto del espacio, ρ dB. Pero esto a su vez es la integral sobre el volumen de ¿quién? Entonces voy a distribuir aquí la densidad de carga. Entonces, ¿qué me queda? Me queda ρ por E, ¿cierto? Densidad de carga, más ρ por B. Recordemos que ρ por B es justamente J, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto varias veces. Rho por B es J. Entonces aquí me va a quedar J cruz B dB. Donde yo tengo la fuente y su campo y la fuente y su campo. Pero nuevamente viene una pregunta que ya nosotros hemos hecho antes. Si yo tengo una densidad de cargas e integro sobre el volumen, yo obtengo la carga total. Si yo integro sobre el volumen y obtengo la fuerza, ¿qué es lo que estoy integrando? Una densidad, ¿no? Una densidad, y en este caso sería una densidad ¿de qué? De fuerza. Correcto, muy bien. Entonces voy a borrar el lado izquierdo del tablero. Correcto. Si yo al integrar sobre el volumen obtengo la fuerza total, es porque estoy integrando sobre una densidad de fuerza. Entonces aquí vamos a poner densidad de fuerza. Es una cosa supremamente extraña porque pues uno se imagina siempre la fuerza de otra forma, pero pues así nos ha pasado con la energía y una densidad de energía. Entonces la fuerza yo la puedo escribir como una densidad de fuerza, que la voy a llamar esta F minúscula, y esa densidad de fuerza es la fuente por el campo más la fuente por el campo. Esa es la densidad de fuerza que nosotros tenemos en este sistema y en cualquier sistema electromagnético. Ahora bien, ya como lo hemos hecho en situaciones anteriores, a nosotros no nos gusta tener todo eso mezclado. A nosotros nos gusta tener todo en términos de los campos.
Entonces, los campos, o sea, para quitarse, tenemos que quitarnos las fuentes, entonces ρ es epsilon cero, divergencia del campo eléctrico, mientras que J, la densidad de corriente, es 1 sobre mu sub 0 rotacional del campo magnético menos epsilon cero, lo que se llama la corriente de desplazamiento. ¿Listo? Entonces yo puedo reemplazar esas expresiones allí y vamos a ver qué obtenemos. Entonces nosotros obtenemos que la densidad de campo, perdón, la densidad de fuerza es igual a epsilon cero, divergencia del campo eléctrico por el campo eléctrico, más J, que es esto, entonces esto es 1 sobre mu sub 0, rotacional del campo magnético menos la corriente de desplazamiento, cruz el campo magnético. ¿Listo? Bueno, entonces ya ahora pues tenemos allí esas expresiones que no se ven nada, pues por ahora no son manejables y vamos a tener que transformarlas para poder tener algo un poco más amigable, ¿cierto? Entonces empecemos. Para ello, miremos qué es la derivada con respecto del tiempo de E cruz B. Pues la derivada con respecto del tiempo de cruz B, pues es lo que nosotros ya sabemos, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Listo? Excelente. Porque aquí nosotros tenemos este término de acá, que es justamente este término de acá. Eso quiere decir que si yo paso esto al otro lado a restar, yo puedo despejar el término que me interesa. Y me dice que la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo es igual a la derivada con respecto del tiempo del producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, menos el campo eléctrico cruz la derivada con respecto del tiempo del campo magnético. Pero la derivada con respecto del tiempo del campo magnético es menos el rotacional del campo eléctrico. Entonces yo tengo que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos dB dt, que son la ley de inducción de Faraday, combinada con la ley de Lenz, que es este signo menos. Eso quiere decir que la derivada, aquí me faltó el cruz B, disculpen, la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo cruz campo magnético. Eso quiere decir que la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo cruz campo magnético es igual a la derivada con respecto al tiempo del producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, menos, con este menos me da un más, y me queda E cruz rotacional de E. ¿Listo? Eso quiere decir que yo puedo escribir la densidad de corriente F como. Entonces, vamos aquí. Epsilon cero
divergencia del campo eléctrico por el campo eléctrico. Voy a colocar aquí menos, porque voy a intercambiar este B. Entonces me queda menos 1 sobre mu sub 0 B cruz rotacional del campo magnético. ¿De acuerdo? Por eso me sale este signo menos, porque el producto cruz es antisimétrico. Y luego me quedan este término de acá, que son estos dos términos de acá. Entonces me queda, debido a este signo menos de acá, entonces me queda menos derivada con respecto del tiempo. Ah, me faltó este epsilon cero que está acá, disculpen. Menos epsilon cero. Ahora sí, este término de acá, derivada con respecto del tiempo, de E cruz B, menos epsilon cero, y este término de acá, que es E cruz rotacional de E. Entonces, simplemente vamos a combinar este con este. Entonces, yo tendría que esta densidad de fuerza es epsilon cero, que multiplica a la divergencia del campo eléctrico por el campo eléctrico menos el campo eléctrico cruz, el rotacional del campo eléctrico. Eso sería ese término allí. Y me queda entonces este término de acá, menos 1 sobre mu sub 0, el rotacional, el campo magnético cruz, rotacional del campo magnético, menos, y me queda solo este término, epsilon cero, derivada con respecto del tiempo de E cruz B. Vale, muy bien. Bueno, ¿puedo borrar el lado izquierdo del tablero? Sí, señor. Pero Listo. Entonces aquí vamos a utilizar, vamos a llamar al doctor Strange, que nos va a colaborar un poquito. Entonces, no voy a dibujarlo, pero bueno, ya sabemos que lo vamos a llamar. Y es, vamos a calcular cuál es el gradiente de una función al cuadrado. Pero esto es el gradiente de un campo G punto un campo G. Y esto me da varios términos. Me da 2 veces G punto nabla sobre G más 2 veces G cruz rotacional de G. ¿Listo? Que este es el término que nosotros necesitamos aquí trabajar porque nosotros tenemos, vamos a subrayarlo con otro color. Nosotros tenemos aquí por un lado E cruz rotacional de E y B cruz rotacional de B. Y aquí nosotros tenemos este término de acá, que lo vamos a despejar. Entonces, despejando ese término de aquí, me queda que G cruz rotacional de G es igual a un medio del gradiente de G cuadrado menos G punto nabla por G. Entonces, eso quiere decir que la densidad de fuerza yo la podría escribir. Esto viene de acá, de la siguiente manera. Epsilon cero, divergencia de E por E, más E punto nabla por E,
más 1 sobre mu sub 0, divergencia de B por B, más B punto nabla por B, menos 1/2 del gradiente de epsilon 0 e cuadrado más 1 sobre mu sub 0 b cuadrado menos epsilon 0 derivada con respecto al tiempo de E cruz B. Donde, claro, los dos términos en rojo, voy a ponerle uno doble subrayado y el otro solo uno subrayado. Entonces, el que es uno subrayado, me queda este de acá y me queda este de acá. El que es doble subrayado, me queda este de acá y me queda este de acá. ¿Listo? Ahí ya están esos términos. Veamos qué otro término aparece. Me aparece este de acá, que está aquí, y me aparece este término de acá, que está aquí. Como ustedes se dan cuenta, el único término que aparece adicional es este de acá, pero este término de acá es igual a 0. Sí, he sumado un 0, porque la divergencia del campo magnético es igual a 0. ¿Listo? Y esto tiene la ventaja que esto que aparece aquí adentro es igual a 2 veces la densidad de energía, y esto que aparece aquí adentro es igual a mu sub 0 por S, que es el vector de Poynting. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, por cuestión de tiempo, porque aquí sí esto nos corta, vamos a dejar por ahora allí y mañana continuamos. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo hasta este punto? Aquí he dejado con diferentes colores y diferentes subrayados los términos aquí para que se sepa quién viene de dónde, y el único término adicional que aparece es este, pero la divergencia de B es 0, pero lo organicé así para que haya simetría entre los términos del campo eléctrico, el campo magnético, y en este último término al final me aparece la densidad de energía y el vector de Poynting. Entonces, en el día de mañana vamos a expresar la densidad de fuerza como un operador que depende de E y de B, que me da este resultado, esta parte de la energía y esta parte del vector de Poynting. Entonces tendríamos 3 términos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Vale. Entonces, muchas gracias por su atención y nos veríamos entonces el día de mañana. Que tengan un feliz resto de día.